¿Cómo están, amigos y amigas? Estamos en un nuevo programa de Tomé es Cultura. Es el tercer programa de esta primera temporada. Hoy día tenemos grandes invitados, una gran invitada también, donde vamos a estar conversando de diferentes temas de interés en el quehacer cultural, artístico y patrimonial de nuestra comuna. Este es el Late Show Cultural, donde vamos a estar conversando en profundidad de temas de intimidad de los invitados y también a nivel global. Tomescultura.cl es un programa, uno de los proyectos del programa de reactivación cultural ACTA, donde hay un sinfín de proyectos que se están ejecutando hasta el momento y la página web es uno de ellos. Tomescultura.cl, ingresa ya. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Tomescultura, y Instagram, Tomescultura, en nuestras redes. Así que estamos en las plataformas y estamos totalmente en vivo y en directo. Si no nos creen, son las 18:09. Así que pueden hacer sus comentarios. Anímense porque hoy día vamos a tener concursos para que ustedes puedan participar. Déjenos sus comentarios en las plataformas, en las redes sociales, y pueden participar de un tremendo premio que tenemos para ustedes, que vamos a estar comentando dentro de poco. La gente que más participe y más activa esté, se va a llevar este premio que tenemos para ustedes. Lógicamente tiene que ver con temas culturales. Así que vamos a presentar una cápsula que estuvimos grabando con el equipo. Y dejamos un tremendo saludo a Head Control, que está detrás de la producción de estas cápsulas y este material, donde fuimos a entrevistar a uno de los invitados. Ahora vamos a ir con esta cápsula audiovisual que es de la sección Conociendo a nuestra gente. Es una tremenda sección que estamos preparando y en los próximos capítulos vamos a seguir conversando con más personas del mundo cultural que nos van a estar conversando de sus historias y sus obras. Así que ahora, ¿qué dice el productor? Si nos vamos con la cápsula. Vamos con la cápsula y volvemos con nuestro primer invitado del capítulo del día de hoy. Tomescultura.cl. Nos vamos con la cápsula. Bien, yo soy Américo Caamaño Quijada, tomecino. Soy fundamentalmente artista visual, ¿ya? También me dedico a la docencia, profesor de artes visuales, y llevo un poco más de 40 años ya en forma profesional trabajando en el mundo del arte. En los últimos 25 años, 30 años, casi exclusivamente el grabado, nada más, sobre todo a la estilografía. Y quisiera ahora mostrarles un poco parte de lo que es el proceso del grabado. Cualquiera de las técnicas del grabado tiene etapas, ¿no? Entonces uno tiene que tener cierto rigor en ir cuidando que esas etapas sean bien llevadas, también a que el resultado final, que es la imagen que uno muestra después, sea también la que uno quiere, ¿no? Bien, aquí estamos ya en el área de impresión, ¿ya? Suponemos que ya hicimos toda la parte tallada de la imagen en una plancha de madera. Aquí yo tengo un grabado, por ejemplo, una matriz ya de unos años atrás tallada. Está negra así porque ya ha sido impresa varias veces. Y entonces esta imagen, ¿ya?, se le sacó a la madera, ¿no es cierto?, con las distintas herramientitas que ya mostramos. Las más finitas permiten hacer estos grafismos, ¿verdad?, que están acá. Y después uno prepara la tinta, que son estos tarros que están acá, tinta tipográfica. Se prepara sobre un vidrio, ¿no?, como estos que están acá, y se ocupan herramientas, bueno, como la espátula, ¿verdad?, herramientas como esta, ¿no es cierto?, los rodillos, ¿verdad?, que son estos rodillos que están acá, ¿verdad? Entonces con esto uno saca una película de tinta, que la esparció antes con la espátula, ¿verdad? Saca películas de tinta uniforme, pareja, y las va entintando acá, las va traspasando acá, ¿me fijas? De esta manera. De la forma más pareja posible, ¿no es cierto?, uno va entintando
coloca sobre la prensa, que es esta pequeña maquinita que está acá. Ahora, esta prensa es una prensa chica, hay prensas bastante más grandes, de pliego entero. Entonces uno coloca debajo de este pañete, se llama esto, ¿no? El pañete, ¿ya? Coloca la matriz ahí, ¿ya? Luego coloca el papel para imprimir la imagen. Se coloca el papel, ¿no es cierto?, encima. Luego se coloca más papel común y corriente, papel imprenta, se llama este, para proteger, ¿no es cierto?, el pañete. Esto tiene que tener una presión. Aquí hay dos rodillos, uno que va por abajo y otro por arriba, que son los que hacen presión. Ya, esto es una platina de acero, ¿no?, donde va todo montado. Y entonces yo regulo aquí ya la presión que tiene que tener, ¿ya? Ahí está en 0 y allá debería también estar en 0. Ahora, si necesita más apriete, entonces yo le voy girando esto, ¿sí?, y voy colocando un número que sea coincidente con el de acá. Y luego hago pasar entonces, ¿no es cierto?, con el movimiento aquí de este manubrio, ¿verdad? Hago pasar los rodillos sobre la imagen, ¿verdad? Y después entonces levanto todo y me va a salir la impresión, definitivamente, ¿no es cierto?, ahí. ¿Sí? Y eso lo cuelgo para el secado, y eso es lo que después se enmarca ya con vidrio, con un marco, y uno lo presenta en una exposición. Y eso lo hace más democrático. El grabado, definitivamente, todas las técnicas del grabado son técnicas mucho más democráticas en el sentido porque llegan a mayor gente. Estamos de vuelta, amigos y amigas que nos están viendo a través de tomescultura.cl. Esto fue la sección Conociendo a nuestra gente, donde estuvimos con un gran exponente del grabado y la xilografía, como es Américo Camaño, a quien lo tenemos en el estudio, en vivo y en directo. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Américo Camaño en el estudio de tomescultura.cl. Américo, un gran gusto tenerte como invitado en un programa más de tomescultura.cl, que es parte del programa de reactivación cultural ACTA. Hoy día te tenemos acá, vamos a conversar de diferentes temas de interés. Vamos a estar conversando de tu historia, cómo te comenzaste a desarrollar y envolver en el mundo artístico, y principalmente la gente quiere saber, conocer un poco más de cómo nace esta inquietud, este deseo de empezar a trabajar en el mundo artístico, de decidirse. Yo quiero dedicarme al arte, a la cultura, y empezaste a indagar. ¿Qué fue lo que te impulsó y te llevó a eso, Américo? Bueno, yo siempre cuando me preguntan algo así o parecido, señalo que fue desde muy niño este interés, y de tener ya cierta certeza que iba a hacer eso yo cuando grande. Normalmente cuando uno es niño siempre dice, si te preguntan qué quiere ser, uno dice que bombero, profesor, médico, no sé. Yo quería hacer todo eso, pero además quería ser artista. Y claro, cuando uno tiene un entorno que favorece,
¿ya? El desarrollo de las posibles potencialidades que uno puede tener, eso pudiera darse, ¿te fijas? Que fue en mi caso, o sea, en mi caso hablar de cultura, de arte, era algo muy recurrente, era algo muy normal. Entonces, desde ya había un entorno favorable. Pero también hay cosas bien puntuales. Yo tenía una memoria siempre de que llegaba una hermana mayor con unos dibujos, eran normalmente retratos hechos al carboncillo. A medida que fui creciendo me di cuenta que ella participaba de unos talleres que el Círculo de Bellas Artes, ya por los años eh, 60, principios de los 60, realizaba en la antigua municipalidad, ¿ya? Ya. Donde después se instaló la biblioteca de la municipalidad. Ahí Exacto, estaba sí me una acuerdo sala de la que un alcalde de la época le cedió al Círculo de Bellas Artes y ahí se reunían y hacían sus talleres que dirigían Alejandro Reyes, ¿no es cierto? Rafael Ampuero, en esos años preferentemente. Esos dibujos eran muy motivadores. Entonces, está eso por un lado. Por otro lado, y como paralelo a eso, un hermano mayor siempre me llevaba al centro y nos encontrábamos a veces los fines de semana, días de sábado o domingo, con exposiciones del Círculo de Arte en la plaza. Qué bueno. ¿Ya? Y ahí uno podía ver, o sea, uno se encontraba con la pintura de Saror, con la pintura de Reyes, con las acuarelas de Raúl Sangüesa. eh, ya ahí visualizaba a Mario Zapara, que también se estaba incorporando a Incorporando esto, dentro ¿no? de... Eh, Hugo Flores, de aquel tiempo. Pero también tengo en la memoria una sala que había, que en realidad no era una sala de exposiciones, sino que era una librería que tenía espacios para exposiciones permanentes que quedaba, digamos, donde está el Banco Estado, por la Ujú. esquina, digamos, de Sotomayor con Serrano. En toda la esquina uno entraba y lo veía. Pues había toda una maravilla de obras, pero lo que a mí siempre me llamó la atención fundamentalmente eran los grabados de Rafael, que eran en blanco y negro, ¿me fijas? Sí. Pero que tenían una fuerza expresiva enorme. Entonces, eso siempre me cautivó a mí. Y, y bueno, yo siempre vivía dibujando y tallando y pintando, esas son cosas de niño, desde niño. No fueron cosas que afloraran en juventud, más bien la decisión de estudiar arte, sí, de ella. Pero la motivación, esos primeros pasos, eso de ir creando el bichito, ¿no es cierto? Esas son cosas de niñez, porque te insisto, yo tenía un entorno familiar que posibilitó eso. Porque junto con toda esa posibilidad de ver, aprender a mirarte, fíjese, eh, cual le debo también a mis hermanos mayores en ese sentido de inducirme, ¿te fijas? Eh, Estaba esta posibilidad del entorno permanente de conversaciones, ¿te fijas? Donde se hablaba de Picasso, se hablaba de Dalí, de repente Violeta Parra, de repente, qué sé yo, eh, Gabriela Mistral o Neruda, entonces, o con hechos políticos de ese tiempo o anteriores, pero que fueron muy importantes para el mundo y para Latinoamérica y para Chile, qué sé yo, Che Guevara, el tema de la invasión de los rusos a Checoslovaquia, o que la Segunda Guerra Mundial, o que la Guerra de Vietnam, en todos sucesos, entonces había mucha información en mi casa, mucha información. En un hogar obrero, pero con mucha información. Entonces, todo eso uno lo va alimentando, te va abriendo antenas, ¿te fijas? Exacto. Y, y por otro lado, una cuestión que yo considero fantástica, el hecho que no existía la televisión. Existía la radio nomás, ¿te fijas? Entonces, cuando tú escuchabas radioteatro o cuando escuchabas estos programas de lo que cuenta el viento, qué sé yo, entre otros programas, o qué sé yo, el Doctor Morty, ¿no? Exacto, sí. Eh, Destacado programa. eh, uno tenía que imaginarse, ¿te fijas? Tenía que Exacto. imaginarse las cosas, ¿te fijas? Todos estos ruidos que los actores hacían para simular la lluvia, o los pasos al subir una escalera antigua y que crujía, todas esas cosas uno tenía que imaginarse. Entonces era Exacto. un ejercicio de imaginación fundamental. Estaba más obligado a poder desarrollar esa imaginación y a poder vincularte más. ¿Cómo fue el trabajo con la vieja escuela, como decimos nosotros? De Ampuero, Saror. eh, Eso fue años después, porque si bien es cierto, yo conocí a Rafael Ampuero, lo veía pasar, lo veía caminar, pero yo lo veía distante, era una cuestión mía nomás, en realidad, no es porque él ya, lo fuera así, ¿cachai? Porque ya, Rafael era una persona muy cercana, muy asequible, digamos. Y yo como lo veía tremendo, era alto además, ¿te era fijas? alto.
y caminando a Gran San Carlos, veía como alguien insulto, no me atrevían a hablarles, simplemente eso pasó años después. Bueno, yo estaba estudiando arte, yo ¿Tú después de eso entraste a estudiar artes plásticas a la UD? no, mira, O, yo o- estuve primero estudiando sociología en la Universidad de ya. Concepción. Por desgracia, el golpe militar implicó también el cierre de la carrera el mismo día del golpe. Se cerraron dos carreras en aquella oportunidad que fueron periodismo y sociología, que de acuerdo a los golpistas de la época eran carreras donde existían antros del marxismo y, qué sé yo, y el terrorismo y todas las cosas que yo decía en aquel entonces. Y yo ya quería estudiar arte, pero eh, postulé igual a la Chile y la Católica, y en Concepción no tuve luces, pese a que pregunté, de que estuviera en la carrera. Y efectivamente, el mismo año que yo estaba postulando, se había abierto la carrera, pero había tan poca información que no. Entonces dije, ya, yo estudio sociología porque había quedado en esa carrera que me encantaba, ¿no? Ya. Y como estaba muy involucrado en el ámbito de la política, yo también en ese entonces, no estudiar filosofía o sociología o antropología era casi un pecado. ¿Cachai? Exacto, sí, me Entonces, imagino. Sí. sociología es una carrera que me encantaba. Y lamentablemente quedó trunco eso, ¿te Mm. fijas? Y bueno, después yo volví años después, como 6 años después, volví a la universidad, pero derechamente ya a estudiar arte. O sea, ahí no, igual pues tenía otras carreras, pues, venga, pero era arte lo que yo quería, definitivamente era como el ansia de comunicar en el fondo, porque uno tiene, digamos, distintas formas de comunicar sus sensaciones, sus Exacto, percepciones, sus sentimientos, sus emociones, sus exacto. razones. Mm. ¿Sí? Y uno lo harán a través del cuerpo, expresando a través del cuerpo, en el teatro, las artes escénicas en general, o la danza, qué sé yo. Otro a través de la música. Pero para mí Así estaba es. claro desde niño que la posibilidad de comunicar que yo tenía era a través de las artes visuales, pues, básicamente, ¿no? Entonces, el año 79 yo volví a la universidad a estudiar arte. Exacto. ¿Cómo fue Y ese proceso, Américo, del 73? Muy duro, muy complicado de tu parte más íntima. evidentemente, porque, bueno, yo era bastante joven, ¿no? Ujú. Tenía 19 años, y por lo tanto tú tienes todo un mundo soñado, ¿cachai? Sí. Un mundo el cual luchabas por construir, que no tenía que ver como ahora, te fijas que Mm. básicamente la lucha de hoy día tiene que ver con lograr mejores niveles de justicia social. Exacto. En aquel entonces nosotros luchábamos por transformar la sociedad. Equivocado o no en el planteamiento, como te fijas en los modos, eso es otra discusión. ¿Ya? Pero lo que no está en discusión es que era necesario un cambio social. Y hoy día eso está otra vez abierto a lo mismo, te Sí. fijas. Y no basta con mejoras, con parches, ¿te fijas? Sino que hay que hacer una transformación social. Y esa era la lucha que dábamos en aquel entonces. Así es. Bueno, eso me costó a mí tortura, Sí. presidio, consejo de guerra y todo eso. Por eso estuve 6 años sin estudiar. Exacto. ¿Te fijas? Y, y no me quejo de eso, simplemente es un dato de la realidad, te fijas que, que igual fue una escuela de vida, en el fondo, que fue un aprendizaje y en el cual maduré aún más mi necesidad de dedicarme al arte. No, no como un hobby, ¿no? Jamás lo pensé así, sino que No. simplemente como una forma de vida. ¿Ya? Exacto. ¿Por qué? Porque uno va descubriendo, la medida que uno va madurando también, más allá de las ansias que uno puede tener de hacer cosas, va descubriendo cosas, como por ejemplo, que el ser humano a través de toda su historia, o desde la prehistoria en adelante, si tú quieres, siempre ha echado mano de tres formas fundamentales de aprehensión de la realidad, del cosmos, de la vida, la naturaleza, el ser humano, etcétera, ¿no? Que es la ciencia, el arte y la religión. Tú podrás discutir, mira, es que esta es más objetiva que la otra, pero el tema de la objetividad también está en tela de juicio. ¿Hasta dónde es objetiva la ciencia? ¿Ya? Así es. La ciencia es muy relativa, la ciencia tiene que estar cada cierto tiempo echando pie atrás porque hay un nuevo descubrimiento y que echa por tierra las tesis o las teorías que habían. ¿Te fijas? Entonces, estamos en un eterno buscar, buscar y buscar, La y eterna seguimos en búsqueda. eso, ¿ya? Llevamos miles, millones de años en eso, ¿te fijas? De nuestra identidad. Y en ese buscar eterno del ser humano, el sentido de las cosas, está también el arte y la religión.
¿Ya? Tú podrías decir la religión, pero es que la religión se preocupa. Claro, el desarrollo de la espiritualidad. Yo separo lo que es la institución iglesia. ¿Ya? Porque claro, hay iglesias que han hecho muy buen negocio con el tema del desarrollo de la espiritualidad, sin duda, y es criticable y es condenable. Pero el desarrollo de la espiritualidad es otra cuestión distinta. ¿Ya? Y la búsqueda entonces del sentido a través del desarrollo de la espiritualidad, sin duda que es importante y ha sido trascendente a través de toda la historia de la humanidad. Y por último, el arte, que tú podrás también decir que el arte es menos objetivo que la ciencia. Momento. Es decir, el arte trabaja tanto con la razón como trabaja con la emoción. ¿Ya? Y resulta que nosotros somos, por más que estudiemos ciencia, seguimos siendo fundamentalmente emocionales y somos racionales a rato durante las 24 horas que dura el día. ¿Ya? Somos a momentos racionales, en que hacemos uso de lo que significa el razonamiento lógico, ¿no es cierto? Y cuando estudiamos alguna problemática, establecemos hipótesis y buscamos por la posibilidad de corroborar esas hipótesis, ¿no es cierto? Y hacemos un ejercicio que es muy racional. Pero eso es en ciertos momentos del día. El resto del día somos animales enteramente emocionales. ¿Ya? Y el arte trabaja entonces con esos dos ámbitos. Por lo tanto, cualquiera que quiera entrar en ciertas profundidades de la búsqueda del sentido de la vida y del cosmos y la naturaleza, no basta con que se vaya solamente por el lado de la ciencia o solamente piense que por el lado del arte lo va a hacer. No. ¿Ya? Por eso que, por ejemplo, en la etapa del Renacimiento europeo, nos encontramos con estos tremendos genios que echaban mano de estas tres enormes disciplinas para poder buscarle ese sentido. ¿Ya? Claro. ¿Se fija? Sí. Y claro, nosotros con el paso de los siglos nos hemos ido especializando tanto, ¿ya? Que hoy día tú puedes encontrar, por ejemplo, un científico experto en el color azul de la mariposa del bosque de Borneo. Así es. Y el tipo se desplaza por el mundo dictando cátedra sobre el color azul, de que explica el por qué, pero se olvida de explicar la mariposa. Porque en el fondo la madre de toda la ciencia es la filosofía. Y tú siempre vas a tener que volver a la filosofía para poder explicarte, ¿no es cierto? Y darle sentido de totalidad a las búsquedas parciales que tú estás haciendo de acuerdo a las preocupaciones de vida que tú tengas. ¿Ya? En el arte pasa lo mismo. No basta con tener el talento de pintar, tenés que darle sentido a eso. Y la filosofía es importantísimo. ¿Ya? Así es. La filosofía no es la disciplina que nos permite subir, ¿no es cierto?, no sé qué nube para encontrar ciertas... La filosofía es una cuestión de preocupaciones de la vida cotidiana también. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y hay que estudiar, por lo tanto, para ser científico hay que estudiar, para ser artista hay que estudiar, para ser un hombre que está preocupado del desarrollo de la espiritualidad. En Chile tenemos un ejemplo de altura mundial, ¿ya? En ese sentido. Por ejemplo, se acaba de fallecer hace poco Humberto Maturana, que era un científico, por ejemplo, pero al mismo tiempo era un tipo que tenía un filósofo que tenía un sentido de desarrollo y espiritualidad, pero espectacular y admirado en el mundo entero. Por eso te fijas. Entonces, ahí es cuando tú logras entender eso de que hay estas tres formas fundamentales de aprehensión del sentido de la vida, es que yo digo ya, pues yo quiero dedicarme a esta, pero no como hobby, sino que una forma de vida. ¿No? No solamente que le dé sentido a mi vida y a quienes me rodean, sino que a la vida en general. Interesante, Américo, cómo tú planteas que te fuiste interesando por el mundo artístico, cómo fuiste complementando estas tres áreas en tu vida y que después gatilló a que tú decidieras estudiar artes plásticas en la UDEC. Claro. Y así fue la historia cronológica de cómo tú empezaste después a ligarte de forma profesional para decir yo quiero dedicarme al arte. Mira, ahí lo que pasaba también una cosa bien particular. Cuando yo entré a la universidad a estudiar arte, decidieron las autoridades universitarias eliminar la licenciatura en arte y, en realidad no eliminaron nada, la congelaron, después supe años después que la congelaron, ¿no? Y por lo tanto, le iban a dar énfasis más bien a la formación de profesores en arte. Pero los planes y programas con los cuales yo estudié eran los mismos planes y programas de la licenciatura, porque no los cambiaron de inmediato.
Entonces estuve 3 años estudiando específicamente todos los ramos de arte y los talleres de arte y finalmente la pedagogía. Ah, ya, Entonces ya, ahí ya nos perfecto. mandaban a Sí, la la escuela de educación y concentración. nadie quería ir. Yo no quería ir para nada, yo no quería ser profesor, yo quería ser artista. Sí, po. Y bueno, le hicimos caso a nuestros profesores en el sentido de decir, chiquillos, ¿de qué van a vivir? Si del arte, con mucha suerte pueden vivir exclusivamente del arte. Eh, pero si ustedes sacan el título de profesor, también pueden, de alguna manera, Ejercer la dedicarle tiempo, pedagogía, digamos, exacto. a la creación artística, aparte de la pedagogía. Entonces, no hicimos caso, creo que fue un muy buen consejo los Acertado. profesores. Y porque uno cuando es más joven es más arrebatado, ¿no? Sí. Entonces, uno quiere- Quiere todo el porque ahora instante, es ¿no? Ya, y una hacerlo lata, de cero. imagínate, como yo antes había estado estudiando sociología, si acá en los ramos de educación me metían, por ejemplo, en metodología y la investigación, yo no tenía ningún problema, navegaba como pez en el agua, ¿cachai? Pero cuando te metían, qué sé yo, que la didáctica, que el currículum, encontraba una cuestión tan latosa, ¿no? Sí, po. Bueno, con el paso de los años tiene que estudiarlo igual porque se ve Exacto. obligado, ¿cachai? Sí. Eh, pero bueno, así sacamos, digamos, la carrera adelante en ese sentido, pero yo estaba tan vinculado ya al Círculo de Bellas Artes en Tomé. Ahí viene un proceso donde empiezan los talleres también en Claro, el Círculo de Bellas Artes, ya te empiezas a vincular. Como decías tú, yo veía más de lejos a Puero, a los grandes referentes en ese entonces, pero después te empiezas a vincular con ellos. claro. Claro, mira, que algunos yo los conocía, Rafael lo conocía, pero nunca había hablado con él. Raúl Sangüeso había estado en su casa, porque había cierta relación entre mi padre y la mamá de Raúl Sangüesa. Y entonces cuando niño muchas veces me llevaron para allá, qué sé yo vi el taller de Raúl Ujú. una vez, pero lo vi nomás, pero nunca no era tan Sí, pues, curioso así tan en el curioso en sentido ese de, entonces. nomás era formado de otra manera, pues, Sí, pues. ¿no? Mm. Entonces, eh, lo que pasó ahí es que a poco yo de volver a la U, estudiar arte ya definitivamente, estábamos vinculados desde antes, estábamos vinculados con algunos muchachos acá haciendo algunas cosas en Tomé. Entonces, teníamos preocupaciones igual, por el sentido de saber más de algún filósofo, o más de música, o más del aspecto literario, que sé yo. Y empezamos a generarnos inquietudes entre nosotros y a aprender entre nosotros. Eh, por ejemplo, si alguien decía, oye, ¿tú cachai a Heidegger? No mucho, generalidades, no. Bueno, pues el gato está estudiando, o qué sé yo, el Carlos está estudiando filosofía, que él prepare el tema y nos nutrimos este fin de semana, nos juntamos. Y eso Ah, lo adoptamos como una modalidad. Después, oye, si alguien quiere sobre arte contemporáneo, uno del Américo está estudiando arte, que el Américo volver el tema, pues, ah, nos nutríamos entre buena. nosotros, te digo. Y fue re interesante. Después hicimos talleres, me acuerdo que él hizo talleres también de cerámica. Así. Entonces, poco a poco andar, supimos de que había otros muchachos que estaban más o menos en lo mismo, en Carlos Mani, que en Bellavista también. Y al final lo que hicimos fue juntarnos en todo. Decimos, ¿por qué no nos potenciamos en el fondo? ¿No? Y de ahí decidimos formar la agrupación universitaria tomesina, que era como revivir, porque antes ya había existido, en los años 70, 70 ya había existido una agrupación universitaria acá en Tom, eh, y revivimos eso y empezamos a planificar actividades. Eh, de tal suerte que alcanzamos a la pura inauguración, porque después llegó la represión, digamos, y Sí, po. eso fue el año 80 Ah, exactamente, ya. y entonces ahí nosotros invitamos a medio mundo, entonces ahí dentro toda la gente invitada, había gente del círculo, el círculo estaba congelado, ¿ya? Pero cuando vieron toda esta fuerza que Este nosotros nuevo teníamos, movimiento. esta capacidad nosotros de este empuje, eh, y que había, digamos, menos miedo también, Mm. nos convocaron y finalmente ingresamos a este paraguas que era el Círculo de Bellas Artes, le volvimos a dar vida y en comunión con Mario Con Zapata, Mario Zapata. ¿sí? Eso mismo te iba Pero a también preguntar con yo ahí. Raúl Sangüesa, porque yo recuerdo Exacto. claramente de haber estado por ahí en algún encuentro con Raúl, con Mario, con Gregorio Alvear, que es un artesano Mm. fantástico de la época, con Hugo Flores. Y haber dicho, Raúl Sangüesa delante de nosotros, haber dicho, oye, es importante que entre sabia joven y revivamos el círculo, que sí, Qué y bueno. lo hicimos al final, ¿te fijas? Pero éramos varios, ¿sí? Pero en un momento éramos como 30, ¿cachai? Oh. Y entonces, bueno,
a poco andar se hicieron elecciones y por ahí, entre los años 82, 84, ahí me tocó venir ser presidente, me eligieron a mí. Dicen que andaban haciendo mi campaña, digamos, por mí en los bares de Tomé. Mire, Claro. Así se hacía campaña en se esa hacía campaña desde época. entonces. Y entonces, claro, ahí lo que nosotros hicimos en conjunto con los muchachos y con Mario, con Ernesto Alvear, después llegó también Darwin Rodríguez. Muy importante la incorporación de Ernesto, bueno, porque Ernesto venía de Ecuador, de regularizar su carrera, creo, de abogado por allá. Darwin venía del exilio, ¿te fijas? Entonces aportaron visiones que nosotros no teníamos en ese momento, entonces fue re importante. Y, pero ya veníamos con todo un bagaje y un ritmo de trabajo eh, que, que significaba, por ejemplo, la realización de encuentros de canto y poesía todos los días viernes. Entonces, fue tanto que ya no había para qué poner el lechero porque la gente iba, Iba ya, nomás, iba, ya. ¿no? Ya. Había como un hambre de juntarse, de reunirse, de estar juntos, de conversar, por el estado represivo que había y todo eso. Entonces, lo hicimos y una cantidad de talleres. Después ya no bastó con eso, sino que empezamos a hacer talleres en las poblaciones, en los barrios, y así nos vinimos, por ejemplo, a Cerro Estanque, en un club deportivo, en la población, en Navidad, por ejemplo, en la sede de esta agrupación mutualista Los Buenos Amigos. Hicimos talleres durante 3 meses, te fijas, pero varios talleres. Y después se mostraba el resultado de los talleres. Y al mismo tiempo hacíamos exposiciones en la plaza y un ciclo de exposiciones permanentes en la sede que teníamos, que era el tercer piso del ex sindicato Paños de Ovejas. ¿Ya? Y pese a ser una sala de exposición en un tercer piso, la gente subía al tercer piso a ver las exposiciones. Pero había un ciclo permanente, o sea, nosotros pensábamos el año, no pensábamos, oye, ¿qué vamos a poner el próximo mes? No, pues había un calendario anual. Y entonces eso significaba una gestión previa, que tú tenías que andar buscando los artistas locales al principio para comprometerlo. Porque no era que expusieran solamente el grupo nuestro, sino que era que expusieran. Y con el canto y la poesía pasaba lo mismo, era invitar a quien quisiera pasar adelante. Y así nos dimos cuenta que Tomé estaba lleno de poesía ¿Tú y crees, música. Américo, que fue como la época dorada de la cultura del arte en la comuna en ese entonces? Yo no sé si dorada, pero yo nunca lo he visto así. Creo que Tomé a través del enorme impulso que le dio a la cultura y a las artes, en particular el Círculo de las Artes entre los años 50 al 70, eh, fue una época fantástica. Pero por otro lado, está también, por ejemplo, en esa época, en los años 60, eh, el grupo Ariete, ¿no es cierto? El grupo Ariete, Mm. en donde había gente que estaba en el círculo, pero también estaba ahí, que eran más jóvenes, otros profesionales recién salidos de las universidades, algunos, otros estudiando todavía, leyes, por ejemplo, Tito Jara, Mario Zapata, Exacto. docencia, estaba el dentista Raúl, el dentista Roa, ¿ya? Eh, Hernán Minder, entre otros. Y ellos fueron los que gestionaron la avenida Tomé, por ejemplo, de Pablo Neruda y de Pablo Roca. Bueno, bueno. No juntos, sí, porque, Sí, separados, por ejemplo, separado, exacto. en momentos distintos, ¿cachai? Ya. Entonces, yo creo que esos años fueron. Claro, yo no soy de la idea tampoco de que todo tiempo pasado fue mejor, en absoluto, pero Pero de repente surgen movimientos que levantan nuevamente lo que es el quehacer artístico-cultural, como ha estado sí, emergiendo ahora último, en los pero últimos los años y así contextos son también tan distintos porque, en mira, contextos distintos, yo exacto. creo, yo creo que, por ejemplo, cuando uno se pregunta por qué en Tomé se dio un resurgimiento tan importante de la cultura entre los años 60, 50, incluso un poquito antes para adelante, lo que tú te encuentras con un Tomé que tenía dos factores que eran fundamentales para eso. Por un lado, tú tenías un Tomé que era muy pujante desde el punto de vista económico, ¿ya? Teníais tres grandes centros productivos importantes, no eran los únicos, pero eran los más grandes, te pido que eran Bellavista, Oveja y Fía. Eh, Tú tenías ahí un comercio muy desarrollado y a partir de ahí tenías todo un desarrollo, yo diría, cultural general
importante por el apoyo que incluso las propias industrias y los sindicatos, la importancia de los sindicatos, ya le daban al desarrollo cultural. Y cuando yo hablo de cultura no me estoy refiriendo solamente al arte, porque había un desarrollo deportivo ya de traza, digamos, nacional, ¿te fijas? ¿No? Eh, Había, digamos, un desarrollo artístico también importantísimo. ¿Te fijas? Entonces, tiene que ver con el contexto económico de la comuna o de la ciudad en ese entonces, ¿te fijas? Y que habían colegios de muy buen nivel. ¿Te fijas? Lo que no había era una escuela de arte, que es el tercer componente que debiera tener, digamos, una comunidad, una zona, un lugar como para generar esto. Cuando tú te preguntas, por ejemplo, ¿por qué Florencia? ¿No? O ¿por qué Venecia? En el caso europeo. Es que se dan estos tres factores que te digo yo. La pujanza, el aspecto comercial económico, ya, la buena educación, la calidad y las escuelas artísticas por otro lado. Pero acá, como no teníamos escuelas de arte, pero sí lo que había eran artistas que eran tremendamente gravitantes en la cultura tomesina. ¿Te fijas? Desde el punto de vista de las artes visuales, ya tenés tú a Elías Saror, que viene con una escuela florentina, pero envidiable, fantástica. ¿Te fijas? Tienes tú a estos tremendos artistas que eran, por ejemplo, Héctor Herrera, ya, Rafael Ampuero, Raúl y Alejandro Reyes, ¿ya? Tiene estos tremendos poetas que eran Alfonso Mora, Alejandro Reyes, o sea, perdón, Alejandro Chávez Bor y Benjamín Silva, ¿te fijas? Que además tenían vinculaciones con los poetas y con los artistas pintores de nivel nacional. ¿Ya? Y yo alguna vez me traté de explicar por qué venían a Tomé determinados personajes de alcurnia nacional. ¿Te fijas tú? Y claro, pues es que en algún momento cuando Gonzalo Rojas, el gran poeta, ¿no es cierto?, fue director, o sea, fue vicerrector de Extensión Cultural de la Universidad de Concepción, el director de Extensión propiamente tal fue durante un tiempo Alfonso Alcalde. Entonces Alfonso es el que traía, claro, no venían a dictar conferencias, no venían a exponer, ni a leer, ni a hacer lecturas poéticas acá, venían a compartir, a tomarse unos vinos, ¿cachai? Eh, los poetas y los pintores y los grabadores importantes. Entonces eso explica por qué venía Santos Chávez para acá, por qué venía Julio Cames para acá, por qué vinieron, qué sé yo, escritores importantes como Manuel Rojas, Manuel Guerrero, ¿ya? Exacto. Manuel Guerrero, el padre del Manuel Guerrero que degollaron. ¿Sí? Bueno, y otro. Hay un tremendo legado detrás de nuestra historia, Pero un claro, legado cultural. Entonces, agrégale a eso que la Cecilia Pantoja hacía lo suyo por otro lado sí, también. por eso te digo yo, fueron épocas que marcaron nuestra historia en temas culturales y artísticos. Aquí vamos a comentar. La gente está haciendo sus comentarios acá en las redes sociales, está dejando sus saludos también. Jorge González nos dice, maravilloso, Escuela Real. Basarte Tomé nos dice, interesante escuchar a Américo Camaño. Saludo para ambos. Saludos, Marianela. Sergio Vázquez nos dice, saludos al compañero Camaño desde Dichato. Dice acá Jorge González, cuando era pequeño quise ser doctor, todas esas cosas, y artista, señor Camaño, dice. Carolina Lara nos dice, tremenda historia, Américo, es parte de una generación épica, un ejemplo para hoy de lo que fue el trabajo entre cultura y resistencia política. Manuel Fernando Vázquez nos dice, emblemático encuentro de artistas en dictadura. Diciembre de 1980, en la tercera compañía de bomberos, ahí no sé, así que esos son los saludos, la gente está dejando sus saludos, deje sus comentarios porque nosotros ahora, después de, nos vamos a ir con un tremendo concurso que tenemos para ustedes, que son la colección, los 4 tomos de Alejandro Sangüesa Galloso. Estos tomos nosotros hoy día los vamos a estar sorteando a quien deje sus comentarios, sea creativo, comente, comparta la transmisión y vamos a estar regalándole estos 4 tomos, que es la colección completa de la biografía Anales de Tomé, de Alejandro Sangüesa, un historiador tomecino que está entregando esto y totalmente personalizado y autografiado. Así que qué mejor porque aquí nos dejó uno que está firmado por el mismo autor. Así que concursen, participen, dejen sus comentarios
y vamos a estar sorteándolo al final del programa. Así que vamos a estar ahí con un concurso también. Así que, Américo, para ir ya avanzando, cerrando en parte, pasó volando la hora, ya son las, imagina, son las 18:48 de la noche y ha sido una conversación muy interesante, íntima, de lo que fue tu interés por el arte, la cultura, cómo empezaste tú a relacionarte con aquellos personajes que realmente marcaron un gran legado en nuestra historia y así comenzaste a trabajar. Después de eso, tú empiezas a sacar diferentes obras en tus exposiciones, como fue Peligro en la Bahía, A Toda Costa por Tomé, Alguna Vez Los Trenes y así. Tu primera exposición en 1980. Luego de eso, Premio Municipal de Arte y Cultura, mucho más adelante, en el 2004, y así premios destacados que te entrega también la Universidad del Biobío en el 2017, contribución al desarrollo de las artes. Eh, Cuéntanos un poco también de tus obras, de tu trabajo, de las exposiciones que han sido a nivel local, regional, nacional e internacional. Y así como empiezas tú también a ser parte de la Asociación de Grabadores del Biobío. Cuéntanos un Ya, poquí eso. mira, pero antes que nada quisiera agradecer los saludos, ¿no? Ah, la gente, sí. Muchas gracias. Eh, hacer un cierre de la parte anterior. Perfecto. Yo estaba en otra época, yo te nombré aquella época, que era un Exacto. contexto X, pero el contexto nuestro era distinto, porque era una dictadura militar, en el cual todo el mundo estaba, si no estaba prisionero, estaba sumergido, estaba exiliado, estaba asesinado, qué sé yo, ¿no? Eh, o no estaba haciendo nada nomás. Así es. Entonces, a nosotros nos tocó vivir un momento en el que había que hacer algo, ¿ya? Y entonces yo siempre lo simbolizaba a través de un naufragio. Un naufragio es un barco y tú no quieres morir ahogado. Y por lo tanto estás ahí tratando de aferrarte al primer madero que encuentras flotando para poder Así. sobrevivir. Mm. Y entonces nuestros maderos en ese entonces eran precisamente los ampueros. A pesar el pueblo estaba vivo, pero para nosotros era importante. Eran sin duda Víctor Jara o Violeta Parra, era Gabriela Mistral, era Pablo Neruda, era Pablo de Roca, era Huidobro, esos eran nuestros maderos. ¿Entendés? Y entonces tratamos de revivir, y por eso que hicimos homenajes entonces a todos estos personajes, y después hicimos homenajes internos a Rafael, qué sé yo, a Benjamín, a Alfonso Mora, a Elías Saror, todo. Pero poco a poco va surgiendo una corriente que también va diciendo, oye, busquemos nuevas formas de cómo presentar, nuevos formatos y más conceptuales, y ahí entra una figura importante de Pizan, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces hicimos muchísimas cosas, discutimos mucho, hicimos una cantidad enorme de cosas en un tiempo donde tú no tenías recursos para hacerlas. Entonces se hacían añeques, muchas veces la precariedad te obliga a ser más creativo, ¿verdad? Entonces lo hicimos, pues. Con el paso del tiempo después ya empezamos a preocuparnos de convocatorias más regionales y traíamos la gente de Concepción para acá y nosotros íbamos para allá, qué sé yo, y después surgió la necesidad de poder empezar a hablar del desarrollo en Tomé, ya no solamente hablar del arte o la cultura en general, sino cómo la cultura era un motor del desarrollo para Tomé. ¿Te explico? Entonces, era un cúmulo de cosas. ¿Te explico? Que nosotros nos entregábamos eso con un dinamismo, con una fuerza enorme. ¿Te digo? Sí. Y Hay mucha historia, hay mucha anécdota, hay muchas obras y toda esa información nosotros hemos sentido que era necesario poder alojarlas en un espacio, aunque sea físico o virtual. Y en los proyectos que se surgieron de ACTA, hoy día tomescultura.cl busca eso, rescatar esa información, alojarla en un sitio. Tomescultura hoy día tiene perfiles de personas que han marcado la historia, aquellas generaciones que hoy día están también trabajando por nuestra cultura, nuestro arte, nuestro patrimonio y también por las futuras generaciones y qué le vamos a dejar. Entonces, por eso hoy día tomescultura.cl es uno de los proyectos que necesitábamos. Y desde la Asamblea Cultural Tomesina autoconvocada dijimos necesitamos
un proyecto que beneficia a todos en común y el portal web, hoy día el programa es parte de este portal web, cumple esa función y eso es lo que estamos buscando a través de recopilar toda la información histórica que sabemos que es mucha. América, hoy día tú hiciste como un pequeño resumen, pero de verdad siempre va a quedar información en el tintero que es necesario rescatar y conversar y dialogar. Y por eso la plataforma tomescultura.cl tiene como objetivo trabajar en una segunda o quizás tercera etapa para recopilar toda esa información y esta es solamente la primera etapa del portal web. Vamos a tratar de generar una base, un cimiento para poder seguir construyendo en ella y agregando más información, más perfiles, más historias, más libros, para que así la gente pueda conocer más de lo que fue nuestro legado histórico, cultural, en esta línea de tiempo, como nosotros la llamamos, y así como hemos hecho esta entrevista del día de hoy. Así, Américo, fue surgiendo tu trabajo en el mundo artístico y después de eso vienen las exposiciones, vienen las premiaciones y así lo que ha sido la Asociación de Grabadores del Bio Bio con el proyecto Septiembre Mes del Grabado. Claro, mira, hay exposiciones del año 80 en Concepción y en Tomé, primeras exposiciones. En la sala municipalidad, lo que es el Punto de Cultura ahora, ¿no? Sí, Está Carola ahí. Está la Carolina. Ahí hicimos, me acuerdo, muy pocas exposiciones se hacían en esos años. Gestionamos eso, lo hicimos. Y bueno, con esto de estar en el Círculo de Arte, eso te abría más, entonces, permanentemente exposiciones colectivas. Me acuerdo en esos años que estaba yo el presidente del Círculo, nos fuimos a Concepción a hablar a la Universidad de Concepción y que nos prestaran la sala universitaria para poner. Y en el año 83 o 84 estuvimos poniendo ahí. Hacía años que el Círculo no salía para afuera, entonces, ya, pues. Y lo hicimos, te fijas. Y bueno, pero al mismo tiempo yo paralelamente iba haciendo mi propia obra creativa, ¿no es cierto? Además de todo el trabajo colectivo. Hay etapas en las cuales uno privilegia el trabajo más colectivo que lo individual. Pero yo nunca dejé de hacer exposiciones individuales solo. Algunas forman parte de ciertas series, por ejemplo, la serie del tema de los trenes, por ejemplo, cuando yo me di cuenta que ya el tema del tren en Chile no era un tema importante, ¿cachai? Exacto. Producto de otras prioridades de negocios, no pensado como un servicio, como había sido. Entonces empezaron a aflorar los temas de estaciones abandonadas, máquinas, trenes, qué sé yo, y otra serie que tenía que ver con pájaros marinos, o sea, la preocupación de qué está pasando con el litoral nuestro, ¿no? Una serie sobre el tema de las ventanas, de cómo se comunica la gente. A veces tú transitas físicamente más por las puertas, pero por donde más te conectas es por las ventanas. Es una cosa bien curiosa. Interesante, sí, interesante tema. Fija, Bien. Peligro en la bahía igual. Claro, bueno, y Peligro en la Bahía, que es la última serie mostrada en este caso. Entre medio está Fragmentos Patrimoniales, que fue una muestra que hice en la galería Marina, ¿no? Que están conectada al Casino Marina del Sol. Fragmentos Patrimoniales, que no yo trabajo en serie así de obras que se hermanan entre ellas, ¿no es cierto?, en torno a un tema común, un concepto común. Y el peligro en la bahía tiene que ver evidentemente con un resumen de todo, de cómo el modelo extremadamente extractivista con el cual funciona Chile, o que se le impuso a Chile, digamos, genera ciertos territorios, ciertos lugares como espacios de sacrificio, ¿no? Donde hay una serie de impactos negativos, sociales, ecológicos importantes, ¿no? Y entonces se prevé que con la Bahía de Concepción pueda pasar eso. Cuando tú ves que se intentan impulsar proyectos como GNL, más conocido como Octopus, o como el proyecto de la minería de las tierras raras, o los biolantánidos en Penco, o como el proyecto de Salmonera. Entonces, evidentemente que es la bahía, porque cuando tú das la pasada con una sola unidad productiva de ese tipo, con
el paso de las décadas ya no va a ser uno o dos. Entonces ya no es el retazo de Océano Pacífico relativamente limpio que todavía tenemos acá, con los recursos que todavía están. Entonces, en Europa ya pasó con el Mediterráneo, son experiencias conocidas. Así es. Entonces, pero cuando priman más los negocios, más que la vida, más que la calidad de vida, bueno, pasan ese tipo de cosas. De ahí mis preocupaciones y esta exposición se llamó así por eso. Que Excelente. se hizo en forma virtual con la Pinacoteca, digamos, la Universidad de Concepción, pero que el compromiso de hacerla en forma presencial apenas estén las condiciones para eso, digamos. Así es, así es. Pero lo último que estoy haciendo tiene que ver también con otra serie que igual es una vuelta a lo patrimonial, pero particularmente lo textil. ¿Ve? Perfecto. Lo textil. No sé si para cerrar este ciclo, pero que creo que da para rato, como todavía, por ejemplo, el tema ferroviario da para rato. O sea, Exacto. son series que se inicia el trabajo, pero que pueden tener 2 etapas o 3 o más. Pero lo que prima en general, en toda mi obra, sí, yo diría el tema marino. ¿Ya? Igual hay preocupaciones por otras temáticas, uno tiene que estar abierto, evidentemente, Así, Américo, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Interesante todo lo que hemos abordado desde una mirada íntima, desde cómo surge esta inquietud de poder relacionarse con el mundo artístico y llegando hasta las últimas obras de gran referente, Américo Camaño, del grabado y la xilografía. Así que para despedirnos ya, recordar que estamos haciendo un concurso de las obras de Alejandro Sangüesa, donde vamos a estar sorteándola al final del programa. Compartan, comenten, que estamos en vivo y en directo, vamos a estar comentando todo lo que ustedes nos dejen ahí en las redes sociales. Y así vamos a seguir con más invitados. Tenemos una tremenda invitada. Cintia Farfán va a estar con nosotros en un par de minutos más. Así que, Américo, para despedirnos ahora, queda abierta la cámara ahí. Póngale. Bueno, agradecer la invitación a conversar. Siempre es importante hacer memoria que hay intentos anteriores que es importante también considerarlos para entender todo este proceso de recuperación cultural y de relectura que se puede hacer en los tiempos actuales. Y en eso estamos, digamos. La instalación del taller en el Cerro Navidad, el taller pacífico, es parte de esa idea, ¿no? De poder estar en un tiempo más estable que en Tomé, poder hacer una contribución tal vez mayor, no solamente desde el punto de vista de mi trabajo creativo, sino que también en otros labores, probablemente. Y bueno, que agradecido nomás del reconocimiento en general, porque yo no soy mucho de participar en concursos para obtener premios, sino que más bien soy agradecido del reconocimiento a un trabajo, una trayectoria que lleva harto tiempo también y que espero que tener cuerda para rato. Eso esperamos todo, Américo. Muchas gracias por estar aquí presente, compartir un poco de tu trabajo, de tu historia, de tu trayectoria, y así que la gente pueda conocer un poco más en profundidad lo que ha sido nuestro legado histórico de nuestra arte, cultura y nuestro patrimonio. Así que nos vamos ahora con una cápsula más que tenemos preparada para todos ustedes. Claudio Ortega va a estar atrás de Conociendo Nuestra Gente, esta sección de Tomé es Cultura. Vamos con Claudio Ortega. Mi nombre es Claudio Héctor Ortega Ponce, hijo de doña Rosa y don Pedro. Soy casado con señora Elizabeth y tengo 3 hijos, Pedro, Claudia y Guillermo Román. Bueno, yo actualmente llevo 15 años en mi trayectoria escultórica definida en la ciudad de Tomé como escultor. O sea, hoy día me caracterizo como una persona que vive del arte, especialmente de la artesanía y de la escultura. Cuando hablamos de mis obras,
Bueno, a la entrada de Tomé tenemos como ícono el escudo heráldico de Tomé, que representa, digamos, el descubrimiento por Juan Bautista Pastene. Cuando llegamos a la explanada también tenemos una obra icónica que es el Chumpal, que es de la mitología lasquense, en la cual la creencia precolombina tenía religiosamente sus conocimientos de quién era el Chumpal, y en la cual nosotros lo plasmamos a través de un ser supremo marino. Al lado de ella hay una mano blanca que pesa 1 tonelada cada dedo. Esa mano es un mensaje ecológico, esa mano describe, digamos, el compromiso que tenemos nosotros en proteger la naturaleza. O sea, en nuestras manos está proteger la naturaleza. Y en el mismo barrio Esplanada también me tocó realizar para el barrio, la organización del barrio, un mural de 3 metros de alto por 10 metros de largo, un mural sobre relieve, en la cual cuenta un parte de la historia de Tomé, pero la historia neta del lugar que fue muy importante en la época de la fiebre del oro en Estados Unidos, en la cual Tomé es declarado como granero de Chile, puerto textil y además de otras informaciones, digamos, en la cual sitúa a Tomé como un lugar importante en Chile y en América. Bueno, al principio, cuando tengo mis inicios, digamos, cuando yo era niño, joven, me dediqué a buscar educarme en el campo de la escultura y empecé a investigar, a ver registros, libros y también trabajar en industrias, sobre todo en Argentina, para aprender diferentes técnicas de trabajo. Un ejemplo, cómo pulir piedra, cómo tallar piedra, matricería, fundición en metales, trabajo en yeso, trabajo en fibra, trabajo en greda y en piedra, que son casi todos los elementos que uno utiliza y todas las técnicas que uno utiliza para ser escultor. Entonces, debido a ese vasto conocimiento que yo ya tengo, hoy día puedo trabajar cualquier elemento para hacer una escultura. Pero eso fue en mucho tiempo de mi vida, ya que recién a los 45 años decidí vivir del arte y dejar testimonio de todos mis conocimientos a través de esculturas que tienen un fundamento histórico atrás de ellas y regarlas por Tomé para que la idiosincrasia de Tomé se sienta orgullosa, que cuando vienen los turistas a visitar Tomé se lleven una fotografía de regalo y recuerden que la ciudad de Tomé es importante, pero no solo a través del turismo, a través de su municipalidad y su industria, sino también de sus obras escultóricas. El legado importante que queremos dejar es dejar otras obras importantes que den testimonio de la vida en Tomé, den testimonio, digamos, de la vida marina en Tomé. Y también tenemos otro que es de largo aliento, de largo plazo, ya que llevamos más de 12 años trabajando en esto, que es el Parque Caicay. El Parque Caicay es un sueño que tenemos como familia, ya que mis hijos también son escultores, ¿no? Mi señora también es diseñadora, mi nuera y mis nietos estoy seguro que también van a ser escultores. Todos con ellos hemos formado un grupo asociados en desarrollar este parque temático que está enclavado entre Tomé y Dichato, por el camino a Dichato. Y ese es mi sueño, esa es nuestra idea, trabajamos en familia y toda aquella persona que tenga indicios de escultura serán bienvenidas aquí para realizar, porque esto es mucho trabajo que hay que realizar.
están, amigos y amigas? Estamos nuevamente en el estudio y ya estamos con la segunda invitada que va a estar conversando de diferentes temas de interés, como ha sido el desarrollo artístico, cultural y patrimonial de estos programas que son parte del programa de reactivación cultural ACTA y el portal web tomeescultura.cl. Ingresen ya a tomeescultura.cl. También síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram, Tomé Escultura. Podrán conocer historias, obras y estarán informándose del quehacer y acontecer cultural de nuestra comuna. Así que vamos a seguir con esta interesante entrevistas donde estamos conversando a través de este Late Show Cultural preparado para cada uno de ustedes que nos están viendo a través de las pantallas de tomeescultura.cl. Ahora vamos a conversar con Cintia Teresa Farfán. Ella es pedagoga e intérprete en danzas y también terapeuta. Vamos a conversar en profundidad y vamos a presentar hoy día a Cintia Teresa Farfán. Un gusto, Cintia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Un caluroso saludo. Gracias por poder acompañarnos hoy día en este programa, que es parte del programa de reactivación cultural ACTA. Y hoy día podemos conversar, dialogar de diferentes temas y queremos conocer un poco más en intimidad a Cintia. Vamos a partir de ahí. Wow. ¿Cómo surge, cómo es esta relación que tú tienes con el arte, la danza, el teatro? ¿De dónde nace? Cuéntanos un poquitito, Cintia. Bueno, hola a todos. La verdad es que para mí es una bendición y es un regalo del universo estar acá nuevamente, representando, digamos, o dando un granito de arena a este trabajo artístico que están haciendo ustedes, que lo encuentro fenomenal, porque en mis tiempos, cuando yo hace 40 años atrás era una Lola, solamente sabían de nuestra existencia porque bailábamos en la plaza o en alguna licenciatura o en el teatro, donde tuve la fortuna de bailar muchas veces. En los gimnasios FIA y Marco Serrano también, y en el Balneario El Morro también, desde niña me tocó actuar. Y bueno, por eso tengo que decir que lo felicito y felicito también a mi compañero anterior, que para mí es un lujo haber escuchado su historia. Por lo tanto, ¿qué más puedo pedir a la vida? Dar gracias a mi familia, a mis padres, especialmente a mi madre, que fue la que gestora, digamos, de esta vocación pedagógica, porque ella era maestra de básica. También mi padre, que influenció mucho en esta cosa de escuchar música, de leer, de informarse. Él cantaba ópera. Y el bichito yo creo que lo tengo en mi ADN, porque la madre de mi papá, Corina Valenzuela, Arturo Farfán, ellos eran cantantes de ópera del Teatro Municipal. Entonces, y también yo creo que eso, en cierto modo, nos marcó, digamos, y pudimos empezar a trabajar en esta búsqueda, en esta búsqueda artística, porque la verdad es que mi mamá me inició en la danza en el año 72, 7 años, 8 años, donde yo iba feliz, desde el Cerro Navidad, donde vivíamos, bajaba y subía lloviendo, con invierno y todo, tarde, con frío y todo, a la escuela de danza de Juanita Toro, profesora de la escuela 2 de ese tiempo, Liceo Ecuador ahora actual. Y ella actualmente está en Concepción, con su academia, con su hija. Y bueno, yo me inicié, los primeros pasos fueron en ese lugar donde había mucho calor,
humanitario, mis compañeras, incluso una de ellas, destacada profesora y bailarina, Olguita Figueroa, que compartimos muchas andanzas por ahí, bailando en los festivales de danza regional, colegio, donde yo también tuve la oportunidad de trabajar, Guillermo Velasco, que también es una anécdota. Dentro de la danza yo he vivido muchas anécdotas lindas, emocionantes, que son ligadas precisamente a la educación, y especialmente a mi papá y a mi mamá, bueno, y a mis hermanos, porque tengo que destacar que Mario Farfán, que es un cantautor de una canción, la cual me la prestó para poder hacer la obra Tejido en Mar y Tierra, me la prestó, así que no Sí, sé si me va a cobrar derecho de autor. Wow, ahí ¿Te voy a imaginas? quedarme encalillada. No creo, no, bien. Él me iba a dejar y me iba a buscar a la academia Qué buena. los martes y los jueves, que recuerdo muy bien, del ballet. Y bueno, y era una academia familiar donde muchas de, de mis compañeras las iban a buscar los papás o los hermanos, en fin. Pero bueno, el tema ahonda en que empezó a nacer esa disciplina en mí y, y no encontré mejor que integrarla también a mi actividad escolar. Eso, porque después Entonces, yo también estuve, bueno, mi primera maestra, como digo, mi madre, María Teresa Caro, que ella fue mi mentora inicial. Después Juanita Toro, ballet clásico. También tengo que destacar mis profesores del Margarita Nassau, el colegio buena. de la básica, Ujú. y también en la escuela Ignacio Serrano. De primero a cuarto básico yo estuve bailando en esas tablas, en esos escenarios. Porque mi profesora Betty Castro, que alguna persona eh, la recordará, ella nos hacía bailar. Ah, perfecto. Entonces, Qué imagínate, buena. bailes de colegio, de licenciatura, de actividades escolares, en fin. Entonces, en eso no me ha fallado la memoria y tengo que recordarla con mucho cariño, que eran colegas de mi mamá igual. Y en esas épocas se vivía mucho la parte artística. Los profesores hacían su fiesta y cantaban boleros, se juntaban a tocar guitarra, había mucho baile, cada curso presentaba sus comparsas, había mucha comparsa, habían elecciones de reina, Qué buena. disfraces, en Sí. fin. Entonces vivíamos yo creo que como de la casa pasábamos al colegio como una familia. Y recuerdo Son tradiciones que se han ido perdiendo. ¿Qué sientes tú que es necesario rescatarlo rescatarla. No, en los establecimientos yo he visto, educacionales? sí, yo he visto a los jóvenes maestros que cachureado por ahí algunas cositas y veo que las niñas ya se están como haciendo disfraces, Qué haciendo, buena. falta la parte de los títeres a lo mejor, de maestrear un poco en eso. Y también recuerdo que nos presentaban los títeres, íbamos y yo me saltaba las clases educativas para salir no sé, pues al recreo. Ah, qué buena. eh, Poco estudiaba en realidad, y en el colegio. Entonces, Margarita Nassau recuerdo bailar mucho para licenciatura, la golosina, el vals de Strauss, puro ballet, y también gimnasia artística y rítmica, la señora Mónica Núñez, que la recuerdo muy bien, Francisco Palma, que fue mi profesor también de educación física. Entonces ahí como que se armó un cuento también, Fueron una varios los historia. factores y fueron varias las personas que fueron influyendo Mucho, en tu vida mucho. para tú comenzar a decir, Sí, a relacionarte más con el tema artístico, con sí, la arte escénica, con el teatro, la danza, sí, y así sí, empezar a decir, esto es lo que yo quiero, lo que necesito, sí, una forma de expresarme, claro, una forma de buscar una identidad, de poder justamente, desarrollarme profesionalmente, y así fue como sucedió. sí. Entonces, interesante cómo fue todo este proceso en tu vida. Sí, la verdad es que yo creo que ha sido un regalo de la vida y volver a abrir un portal familiar
eh, que en el fondo era el cuento de papá que me contaba a mí que su mamá bailaba, que la recordaba, que bailaba la jota, que cantaba la jota en esa época en el Teatro Municipal, que mi papá lo escuchamos toda la vida cantando ópera, la Madame Butterfly, Pinkerton, el Pagliacci, la Traviata. Entonces estábamos como involucrados. Además, por otro lado, mi mamá, la biblioteca, los libros de Vilés, la poesía de Oscar Castro, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Entonces al final era todo como... Yo lo tomé, esa bola de cristal, digamos, y la hice parte mía. Y después llegué a la enseñanza media y elegí, yo quería ser marino. Sí, mire. Postulé a la industrial en esa época Ya. y tenía la intención de hacer algo así para poder estudiar y ser marino, no sé, me gustaba el uniforme en esa época, no sé, Ya. era una cosa mía, no sé, o de navegar seguramente. Y postulé y no quedé porque no se recibían mujeres en esa época, era impensable, Oh, qué- patriarcado total. Sí, en ese Bueno, entonces, pero después me decidí por el comercial, por una carrera, por algo que podía servirme como en la vida. Y ahí postulé y salí en secretaria administrativa. Ah, ya, perfecto. Y ahí también incursioné en la parte de gimnasia rítmica, estaba empezando una academia de danza y me metí de curiosa y empecé a escuchar música, las charlas de Monti, Granada, danza española, y eh, me descubrió la señora Magali Clune en esa época y, y también se hacían cosas, se hacían murgas, se hacían carro alegórico, la reina y qué sé yo, entonces, y empecé a meterme en el ambiente de la danza española sin querer, queriendo, y me llamó la atención el sonido, el zapateo, y yo, bueno, mi papá siempre fue mi mentor, yo creo también, porque él me compraba los discos de danza, me compró las zapatillas en la Casa Marco en esa época, los zapatos de danza española, las castañuelas también. Entonces, yo creo que tuve muchos maestros, Sí. chiquititos, grandes maestros, que me fueron aportando cosas. Entonces, yo creo que aproveché todo Así es. ese regalo, porque por eso digo que fue como un regalo de la vida. Y, y ahí estuve trabajando, bueno, terminé mi carrera de danza, ahí también me tocó bailar muchas veces, ahí recuerdo que la señora Magali arrendaba el gimnasio Serrano y se Ya. hacía la gala, digamos, de danza. Muchas compañeras que recuerdo, hicimos también en la plaza la Blancanieves, que recuerdo muy bien, que me tocó ser de bruja, impensable. El personaje necesitaba un carácter más fuerte, más aguerrido, o más, no sé, la cosa es que era otra persona la que iba a ser el personaje y me tocó a mí. Y recuerdo con mucho cariño también a mi compañera Blancanieves, Marcela Retamal, que ella bailaba con en el ballet de la Olguita Figueroa, ballet, y también participaba con nosotros. Y ella hizo ese personaje, que en paz descanse, ya no está. Eh, y la verdad es que la recuerdo con mucho cariño, fue una buena partner para mí. Y así otras compañeras, que tuvimos un grupo de 6 o 5 personas eh, que bailamos siempre en la plaza, para el desfile, para el 18, para la inauguración de tal o qué sé yo. Eso se hacía y íbamos a probar los escenarios que se movían para allá, para acá, porque Sí. eran con tablones. Sí, me imagino. Ya. Y el teatro de Tomé, que cuando lo desarmaron y lo destruyeron, yo sentí y lloré y me paré, incluso le dije a mi marido, le dije yo, espérame un segundo porque sabes que tengo una pena tan grande que hayan desarmado este lugar sagrado, que muchos, incluso Cecilia Pantoja y muchos otros, Pato Renán y muchos otros artistas, que a lo mejor muchos chiquillos ahora no lo conocen o no lo recuerdan, pero yo de niña
iba a Sí, sí, yo me escuchar acuerdo. y todo, entonces íbamos al cine, mis papás pololearon en el cine, en fin, y todo ese recuerdo era un patrimonio que no sé por qué lo permitieron destruir. Exacto. Y ahí donde lamentablemente las autoridades locales hoy día el sinónimo de progreso es destruir nuestra historia. Y entonces ahí donde estamos en la lucha constante de defender nuestro patrimonio, nuestro legado histórico que nos da nuestra identidad, nuestro sello característico de qué somos como comuna, de dónde nacemos. Entonces ahí donde surge esta conversación y este debate y este diálogo con las autoridades y por eso últimamente ACTA ha estado detrás de en la defensa, en la lucha de los derechos, de la cultura, el arte y el patrimonio, más que una organización que se dedique a hacer actividades, se dedica también a trabajar en ese sentido. Y por eso nosotros vemos que es tan necesario rescatar nuestra historia, nuestra identidad, y es por eso que estamos haciendo estos proyectos que realmente van a marcar un precedente. ¿Por qué? Porque era algo que no existía en nuestra comuna y hoy día nosotros necesitamos, antes que desaparecieran los libros, porque hay libros, nosotros en la búsqueda de esta información hemos visto que hay libros que no hay ejemplares, imagina, a ese nivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer si perdemos nuestra memoria? No vamos a hacer Tomé, vamos a hacer netamente otra cosa. Entonces, tenemos que seguir rescatando nuestra identidad y por eso es muy importante lo que tú nos dices hoy día, Cintia, de cómo hace esta introspección detrás de lo que tú has vivido, cómo tú te has desarrollado profesionalmente y has empezado a trabajar en ámbitos de la danza, el teatro, las artes escénicas. Así también tu trabajo con las academias de danza también. Hay una anécdota ahí que tú me decías, los jaivas, donde tú estuviste atrás en el escenario, Ah, participando. Cuéntanos un mira, poco de eso. eso fue una anécdota así como que impensada, porque igual encuentro que todas las cosas que me han pasado han sido como que me han llegado de regalo del universo, digo yo ahora, que entiendo el tema de la energía universal y de todas estas cosas que tienen que pasar en uno, o que uno tiene que vivir esta experiencia, porque si no, eh, es única. Yo formé, después de que terminé la carrera de danza, bueno, me quedé en el comercial. Ahí estudié hasta quinto secretariado, trabajé un año, bailé, me hicieron una gran despedida bonita, mis compañeras y mi profesora, en fin. Pasé momentos muy gratos y muy bonitos ahí. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora, la cual me la llevé debajo del brazo en un álbum a Santiago, como la Carmelita que llevaba su maletita y llegó de San Rosendo a la capital. En esa época así fue. Yo estoy hablando del año 85. Yo tenía 19 años. Y una locura así se me ocurrió. Trabajé en la oficina de turismo y yo tenía que leer el diario, informar, recortar todo los informes de la zona de Tomé, de la región, etcétera, y hacer una carpeta para el alcalde. Ya. ¿Ya? Y entonces mi colega, que trabajaba en la biblioteca, y salía un gran letrero que decía Escuela Profesional Danza, Profesor Valero, Santiago. Y una pareja bailando, qué sé yo. Yo dije, amiga, le dije yo, de aquí soy yo. Y patuamente escribí, en esa época máquina de escribir, hice una carta, me presenté, bla, bla, bla. Y me llegó una respuesta, que fue seleccionada para integrar la escuela, pero tiene que haber una audición. Y yo preparé mis monitos, mi maletita, y le dije, mamá, yo quiero hacer esto, esto, esto. Mi papá no estuvo muy de acuerdo porque, que cómo se va a ir, hija, y en ese tiempo era impensado que uno, como mujer, niña, adolescente, se iba de su casa. O sea, estaba embarazada o algo había pasado grave. Ya, así era la cosa. Entonces, yo dije yo, hablé con mi profesora, me dijo, sí, tú tienes que madurar esto, qué sé yo, si te gusta. Y yo dije, sí, ya, yo voy a bailar y quiero enseñar. Y partí. Qué bueno. Y allá llegué, como te digo, y yo venía del sur, de Tomé, donde habían indios.
¿ya? Esa referencia La tenía. persona que llegó del sur donde hay indiecitos. ¿Quién es? ¿Ya? Ahora, profesor Valero, que ha viajado por Miami, Estados Unidos y por todos Latinoamérica, aprendiendo danza, baile, qué sé yo, baile de salón, tenía se refería así de nosotros las personas del sur. Bueno, yo lo único que quería era aprender y lo demás no me interesaba. Por lo tanto, me apliqué, fui súper disciplinada, siempre fui bien disciplinada, eso sí. Y creo que esa disciplina la logré viendo a mis padres levantarse a las 5 o 6 de la mañana con el pito de la fábrica. Mi papá era obrero, empleado de la fábrica Fiat. Con caña o sin caña, carrete o sin carrete, mi papá a trabajar. Y mi madre a la escuela, con lluvia y todo, a trabajar. Entonces, y la persona que nos cuidaba igual, o sea, trabajadora. Entonces, tú vas viendo a tu gente, a tus vecinos, y que todos salen tempranito con la vianda o trayendo la vianda de vuelta, en fin. Todo eso a uno lo marca. Y ante la única tecnología que había era tener una radio con cassette que yo la ponía y tocaba mis castañuelas, escuchaba música y sacaba los ritmos, pa, 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 pa. ¿Ya? Y bueno, como te digo, llegué a la escuela, estudié 5 años y ahí tuve la fortuna de, a lo mejor me agrandé un poco, pero como yo era tan disciplinada, tuve la oportunidad de trabajar con Sergio Valero en el Canal 11, en Tele 11 El Despertar, donde estaba Rencoret, y yo bailaba baile de salón, salsa, merengue, tango, paso doble. Y como yo venía con el paso doble ya en el ADN, de acá de Concepción, de acá de Tomé, entonces me mandaban a grabar y yo grababa, qué sé yo, una clase de paso doble. Mientras el profesor hablaba, yo marcaba los pasitos en un encuadrado. ¿Ya? Deslizamiento y el baile de salón. Bueno, y yo me especialicé en baile de salón. Del español, sevillana, jotas, paso doble, me pasé a esta otra cosa que fue el baile de salón. Pero dentro de toda esa anécdota de esos años, el profesor Valero necesitaba una persona que supiera bailar jota y sevillana, porque las señoras de los embajadores que iban a España o a Sevilla o a Madrid necesitaban aprender a bailar esos bailes. ¿Ya? Y la persona que trabajó con él se había ido. Entonces, cuando yo estaba en primero, en segundo de la carrera, me acuerdo que y yo ya había como implementado el tema de mis castañuelas, y yo había mostrado mis fotos a mis compañeras, entonces sabían que yo me decían la sevillana, ¿ya? Entonces, de repente alguien le dijo que yo tocaba castañuela y todo, y me dijo, pero yo, me llamó a la oficina y me dice, Cintia, necesito que tú le enseñes a esta persona 2 bailes, sevillana, paso doble, y si te da, jota. Y yo, dije yo, no puede ser. Te voy a pagar, por decir, 1.500 pesos por la hora. Porque trabajar con el profesor Valero no era lo mismo que trabajar con un profesor distinto. O sea, mi compañera la Gino, ella hacía baile de salón, pero no ganaba menos que el profesor Valero. O sea, tú ibas a la clase del profesor Valero y te cobraba 15.000 pesos, la otra profesora 10.000 y yo ganaba 5, por decir. ¿Ya? Entonces, el profesor Valero era una exclusividad. ¿Ya? A todo esto tengo que decir, en el mundo de la cueca, de salón, don Juan Valero, el padre de Sergio Valero, con la señora Eliana, que yo tuve el placer de conocerla, el honor de conocerla, que bailaba cueca de salón, en los salones del casino de Viña del Mar.
Ya. ¿ya? Y en esa época se nacionalizó el baile de la cueca en la aristocracia como baile de salón, Bueno, en esa época. Lo recuerdo muy bien. Bueno, son historias. Y a todo esto nosotros nos hacían estudiar historia de la danza, historia del teatro, historia de la música, historia del arte. Así imagino. que tengo que reconocer la sabiduría y todo lo que dijo nuestro compañero Américo, que es una gran escuela importante, que los chiquillos tienen que reconocer. Así es. Bueno, y esa historia de Valero me hizo a mí, terminé con mi profesor Valero enojado, porque él se indignó cuando yo le dije, profesor, yo llego hasta acá, me voy a Tomé, allá me voy a casar y tengo proyectos. Y él no quería más guerra, porque yo ya estaba coordinando el espectáculo de danza infantil que se hacía en la danza de la Sala Bulnes en Santiago. Estaba trabajando incluso con Juanito Alcayaga, y Juanito Alcayaga es el profesor Guruguru, que trabaja con el profesor del Guruguru. Profesor Rosa. El profesor Rosa, quiero Ya. decir, perdón. Buena. Bien. ¿Ya? Y él me decía, Cintia, quédate conmigo, Qué bien. hagamos danza, tú haces la danza y yo hago el teatro, y vamos a la tele y no sé qué. No, y yo no. Yo tenía así, Ya está. como caballo Planificada, carrera, ya no, sabía lo que necesitaba, me lo voy que a quería. casar, Mm. voy a formar una familia, típico de esa época ya, y la otra cosa es que yo voy a tener una academia de danza y voy a tener un gimnasio y eso fue y yo voy a trabajar con mi gente de Tomé. Porque me decían, ¿por qué te vas a venir? ¿Por qué te vas a...? Entonces, ¿por qué te vas a ir? Me decían mis compañeras. Porque las oportunidades quizás allá en Santiago son más grandes que las que existían Eran acá. muchas. Entonces la gente por eso te decía cómo te Sí. vas a ir Yo y todo, pero audicioné para quizás el existía. Bafocci, audicioné para el Bafocci. Estuve con Paco Mairena en Cariola, bailaba. Incluso estuve con la mamá de Andrea Tesa, de Vergara, Me imagino. Victoria Vergara, que ella cantó la Carmen de Bizet y nosotros fuimos las cigarreras, las teloneras, digamos, de ese tremendo espectáculo que armó ella en el Teatro Cariola. Y entonces también ahí yo... Ahí tuviste que poner las cosas sobre la balanza, decir, ¿qué es O lo que sea, hago? ¿Qué decisión tomo? Porque igual está que uno se enamora de su comuna. Tomé único. bueno, mira, la verdad es que no Yo me creo que costó iba por mucho. ahí. A ver, no me costó mucho porque el amor también te El tira, te va amor y tirando así como un todo, hilito, exacto. los papás, La familia. y yo dije, no, algo tengo que hacer en Tomé. Qué bien, bueno. Y me llevó el baile de salón más que nada, porque yo decía, Perfecto. oye, que sería bonito tener esto acá. Bueno, desgraciadamente el baile de salón acá en Tomé no daba muchos sus frutos, pero esa es otra historia que es largo contar, sería para otra entrevista. Exacto. Bueno, y yo formé tuve la oportunidad, que te digo también, hablo siempre de un regalo de la vida. Verónica Aguilera con este chico Ramis, ellos tenían un gimnasio de máquina. Ellos eran profesores de educación física de la universidad y tuvieron un gimnasio que duró su tiempo, ¿ya? Entonces de repente nos encontramos y me dice, Cintia, yo voy a dejar el gimnasio y te quiero dejar a ti esto. Tú tienes otras cosas más que hacer, entonces, y me dejó un grupo de señoras maravillosas, las cuales yo seguí trabajando con ellas en las mañanas. Algunas ya se han ido, otras están todavía, que ya son muy adultas mayores. Y empecé a implementarlo el gimnasio. Entonces mi papá me dijo, un salón de adultos, de niños, y espejo y toda la cosa, porque en ese tiempo era como que impensable a lo mejor. Entonces mi papá ahí me aportó bastante, me ayudó mucho en eso. Bueno, y ahí yo formé una academia de danza, en donde le puse Centro Cultural de Baile y Danza Cintia Farfán Caro. ¿Por qué Centro Cultural? Porque yo pensaba
invitar a mucha gente que participara dentro de ese local, e inclusive estuve trabajando con la IGDER, con Chile Deporte, que fueran las mujeres a hacer gimnasia, convenio con la fábrica, convenio con el hospital, y muchas personas estuvieron haciendo gimnasia, las profesoras igual, Exacto. ¿ya? Gimnasia, y me metí en ese mundo. Y también coordinando el tema con el colegio. Guillermo Velasco me dio esa oportunidad, la señora Viola Aranea me dio la oportunidad de, antes de irme a Santiago, cuando yo era niña, a los 16 años, empecé a hacer clases en ese colegio. ¿Ya? Y entonces, después que me fui a Santiago, volví y en el 94 o 95 empecé de nuevo a trabajar con los chiquillos de la escuela. Entonces yo tengo alumnas que ya incluso son abuelitas. Qué buena. Sagradamente. Entonces, Toda una trayectoria, una carrera que tú pudiste después desarrollar acá en nuestra comuna. Y así como después empieza el trabajo también en el territorio social, sí, donde tú lo empiezas a vincular sí, como ya desde la parte artística como una terapia. sí, Una terapia que tú empiezas a justamente. trabajar con adultos mayores, Sí, con niños, sí, con personas con problemas motrices, sí, donde a través del arte, la danza, sí. y empiezan a Salud vincularse mental. la salud También. mental, exacto, personas con capacidades diferentes. Y Sí, así, yo he visto tu trabajo que ha tenido un rol social tremendo, que es lo que muchos cuestionan a veces, dicen, ¿por qué vamos a apoyar el arte, la cultura, si netamente un show o es entretención? Déjenme decirle que están totalmente equivocados. La cultura y su desarrollo es totalmente integral, muy abierto, transversal, que aporta en diferentes materias, ya sean materias sociales, como el trabajo que tú haces, Cintia, que es muy importante, y sobre todo ahora, en esta etapa donde estamos en una pandemia que mucha gente se ha visto afectada de forma negativa sí. emocionalmente. Entonces, siento yo que es lo que tenemos que enfocarnos ahora para cuando ya pase todo este proceso, pasemos todo ese proceso, que hay que pensar de forma positiva, vamos a volver a la normalidad, nos vamos a volver a abrazar, vamos a poder presenciar actividades en vivo y en directo, actividades presenciales, que la mayoría de nosotros vive de esas actividades presenciales, los que producimos, los que Claro. hacemos actividades. Entonces, por eso nosotros sentimos que Mm. el trabajar en un plan de contención emocional es importantísimo que consideren al desarrollo artístico, Sí. como lo haces tú. Entonces, ese trabajo que tú has hecho con la gente, un trabajo de vinculación con el ámbito artístico como una terapia. Sí. Cuéntanos un poco de eso, Cintia. Bueno, la verdad es que para mí la danza ha sido una terapia desde siempre. Entonces, la danza a mí me abrió un mundo gigante, tengo que decirlo, ¿ya? Porque resulta que mi profesora Juanita Toro, que le hicimos un homenaje hace años atrás, se presentaron todas las academias de danza, e inclusive Chamanto y Espuela y el Arrayán, que son conjuntos folclóricos, ¿ya? Los cuales ahí hay dos alumnas mías, Bélgica y Natalia, a las cuales yo la admiro profundamente por su tesón, por su carácter y porque también hay algo que creo que dejé bien implantado y estoy muy orgullosa de ese trabajo. Fueron momentos muy bonitos que viví. Y también ahí yo hice un rescate de los chiquillos de Cerro Alegre, de Chamanto y Espuela. O sea, los chiquillos que a lo mejor estaban, no digo, que en esa época las mamás preocupadas de que no tomaran, de que no fumaran, de que no hicieran maldades, en fin, ¿ya? Nosotros estábamos horas, sábados enteros, trabajando hasta las 10 de la noche, haciendo coreografía, tratando de hacer las galas, de hacer trabajo. Y entonces fue un trabajo ahí empezar ya a educar, ¿ya? Y a fomentar esto del baile, de la danza. Y aquí hay mucha gente cuequera, hay mucha gente también que hay que rescatar, o que se ha rescatado, gracias a Dios. Así que yo felicito también a mis partners, a todos los partners que han logrado trabajar la parte artística, ya sea a nivel folclórico, como también
clásico, moderno, ¿ya? Flamenco y otras áreas artísticas. Entonces, ¿qué tengo que contar? Que todo ha sido como un regalo que me ha llegado y yo he tenido que experimentar. Me tocó un día, no sé, ir a hacer gimnasia, adultos mayores con problemas de salud mental, sol naciente, años atrás. Y a trabajar con las mujeres de violencia intrafamiliar. Sí. Gimnasia. Baile entretenido. Y yo empecé a trabajar y todo bien. Entonces, claro, ahora me encuentro de nuevo, pasó un tiempo, el terremoto transformó todo, porque yo trabajaba en el laberinto en esa época, el laberinto se llevó todo, pelotas, radio, todo el equipamiento que Gider nos regaló en esa época y desapareció. Yo quedé sin trabajo. En el terremoto yo quedé sin trabajo. Porque el balneario El Morro yo trabajé hasta el día 26 de febrero como si se iba a acabar el mundo. Hice 10 masajes diarios, hacía masajes diarios. Y tuve esa oportunidad que trabajé casi 16, 18 años en el balneario El Morro como monitora de baile y después me integré como masajista y al final estudié masaje, hice maestría de Reiki que llegó solo también a mi vida. Y así, entonces la terapia llegó como para cerrar un ciclo de trabajo y ahora esto de la pandemia también como que cerró todos los círculos y yo actualmente no he podido trabajar con mis clientes y hacer terapia, lo cual perdí una carpeta muy grande de clientes que tenía, una staff muy grande de clientes del balneario El Morro. Gente de afuera, de Santiago, de Punta Arenas, de Concepción, de Chillán, de todos lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué regalo tengo ahora? Es que estoy trabajando, que me tocó el 2019, trabajar con Danzarte, el 2019 con lo que estamos haciendo ahora, o lo que hicimos en esa época fue hacer una obra de teatro y juntar la danza con el teatro. Y también hicimos un trabajo de terapia y de patrimonio, si se quiere decir. ¿Ya? Ahí también rescatamos eso. Ahora, la pasada por los Jaiba, que fueron 2 oportunidades, también fue un trabajo muy importante, que las niñas de la academia, por favor, vamos, profesora, no, es que queremos ver a la Juanita y queremos, no, es que nosotros ya bailamos Hijo de la Tierra y queremos bailar en vivo con ellos. Y no, le dije, es una locura, no, ¿cómo se les ocurre? No nos van a pescar. Además que eso está programado y no sé qué. Por favor, vamos ya. Fue tanta la insistencia de esas niñas que yo dije, son todas encima mío, que yo dije, ya, vamos. Y partimos al estadio y estaban en el gimnasio techado armando los cables encima, qué sé yo, y de repente nos sentamos y todas las niñas sentadas y yo les decía, ya, silencio, vamos a ver la grabación, cómo están cantando, cómo están armando su cuento. Y de repente aparece Claudio Parra. Y las niñas, hola tío, y no sé qué, porque las niñas eran pequeñas, 13, 14, 15 años, la más grande. Hola tío, qué sé yo, nosotros bailamos Hijo de la Tierra y empezaron con la onda de que yo les decía silencio, cállense, ¿no? Y yo quería meterme debajo de la tierra, la verdad. Pero el ímpetu de estas niñitas, sí. Entonces de repente, sí, qué sé yo, ay, ustedes bailaron, y dijo, sí, bueno, y ella es nuestra profesora, y yo ahí ya tuve que ponerme la corbata, el terno y todo, y decir, ya, sí, efectivamente yo soy la profesora, bailamos en el festival regional, nos dieron la oportunidad, y ya, y tienen la música, sí, aquí la tenemos, y no sé qué, ya. Juanita, papá, tú sabes que ellos tienen un trabajo técnico, entonces no podemos, o sea, para mí son los artistas, todos somos sagrados, entonces cada uno tiene su estilo de trabajo y su técnica y su disciplina, por lo tanto había que ya cautelosa. Entonces de repente levanta la mano y dice, sí, claro, ya vengan, pasen por aquí, probemos, pa. Hijo de la Tierra en vivo, pa. Oye, me quería... Mira,
¿cómo se te ocurrió? Me dijo. Yo le dije, no sé, bueno, la verdad es que este es un mérito de una persona que bailaba ballet, que ahora está en el extranjero, Erna Reyes, que tengo que destacarla, porque ella fue alumna de Olguita Figueroa. Fue una de las alumnas principales que tuvo la Olguita Figueroa en años atrás. Y de repente yo lo invité a bailar con los chiquillos y a que me ayudara y que pudiéramos hacer algo juntas. Y de repente empezó a trajo el cassette de los Jaivas y metió el estilo. Y yo empecé, me gustó, Hijo de la Tierra, y empezamos a armar el cuento. Y ahí se genera esa anécdota que tú me comentas. Claro, es una anécdota, porque yo buena. impensable meterme Sí, a un orden de trabajo, de sacarlos de su fila, digamos. O sea, hay un programa de difusión donde están esto, ya se va a presentar y vienen los Jaivas y baila este y baila el otro. Entonces no te podías meter a destruir un programa. Entonces fue una cuestión súper así heavy. Entonces el que me dio la calma me decía, Mario Muti, me decía, tranquila, relájate, ya estamos aquí, las niñitas quieren bailar, dejémoslas que disfruten. Y se dio y pudieron ya desarrollar su actividad. Oye, pero el estuvieron tema ahí. es que llovía torrencialmente. Cuático. Entonces tuvieron que el público lleno en el estadio esperando que se hiciera en 2 fases. Entonces yo actuaba a las 10 de la noche así fijo con las niñas, el permiso con los papás y toda la historia, porque esta cuestión no era así como no. Y después, ¿qué pasó? De que terminamos la actuación todo al camarín y Mario dice, a las 12 partimos de nuevo. O sea, yo tenía que bailar de nuevo con las chiquillas en la segunda, porque la Juanita había quedado tan emocionada con las niñitas, cómo bailaban y su performance, el perfil. Entonces, yo tuve que pedirle a las papás y a las mamás que me dejaran con las niñas hasta las 2 de la mañana. Entonces, fue una tremenda anécdota de experiencia la que vivieron ustedes. Claro, y después fue la otra vez que vinieron los Jaivas. También les tocó de nuevo. El 2006 fue la última vez, ahí bailamos Altura Machu Picchu, que fue con el Chamantoy Espuela, los chiquillos se sacaron los zapatos zapateando en esa oportunidad, y ese trabajo lo hicimos con Altura Machu Picchu, el tema. Perfecto. Cintia, acá tenemos unos saludos que está dejando la gente. Wow. Un abrazo gigante, hermana querida, desde la distancia. Dicen por acá. Acá también ponen María Fernanda Villagrán dice, cariños a mi profe de danza y ahora compañera de acta. Mira qué bonito el mensaje. Qué lindo. Está bien bonito. Acá dice también Fernando Vázquez, dice, emocionante historia de vida dedicada al arte. Dice, abrazo querida profe y amiga. Sí. Así que Cintia, se nos pasó volando la hora, pasó volando, pero de verdad falta mucho. Hay mucho por hablar, mucho por comentar, porque realmente ustedes tienen una trayectoria que es potente, que realmente ha marcado generaciones y es donde nosotros queremos eso, buscar rescatar toda esa información y poder reflejarla a través de estos programas que nosotros buscamos tener una segunda temporada, porque esta es la primera temporada, parte del programa de reactivación cultural ACTA, pero hay mucho material, mucho por hablar, mucho por conversar, y necesitamos este tipo de espacios para debatir, conversar y seguir informando a la comunidad de lo que tiene, de su riqueza histórica y cultural, y es por eso que para nosotros es tan importante que a través de las nuevas tecnologías, como son estos tipos de programas en formato streaming, donde podamos utilizar estos medios, las redes sociales, los fanpage, así el Instagram, la página web, que por algo estamos acá, por www.tomescultura.cl, y así podemos alojar toda la información en un solo lugar, como lo estamos haciendo ahora, y así seguir trabajando para poder rescatar nuestra memoria, nuestra identidad, que es algo que realmente necesitamos con urgencia, y es por eso que a través de ACTA logramos generar una presión, establecer una lucha y tener este programa de reactivación a través de también un
plan comunal cultural que también se está desarrollando durante este último tiempo. Así que estamos muy contentos de lo que se ha desarrollado hasta el momento. También detrás ustedes están realizando un proyecto que en una próxima ocasión vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él, sí o sí. Así que se viene muy interesante el proyecto que ustedes están haciendo, pero lo vamos a dejar en el tintero. Qué pena. Y expectante porque sí o sí vamos a hablar de él más adelante. Okay. Y vamos a hacer una cápsula, vamos a entrevistarlo para que ustedes nos conversen un poco de ese proyecto en sí. Porque aquí en los programas van saliendo cápsulas, como tú ves, estuvimos con la cápsula de Américo, estuvimos con la cápsula de Claudio y así. Hay diferentes cápsulas que van a ir saliendo porque los siguientes capítulos, el del próximo sábado, vamos a hablar exclusivamente de lo que es el programa de reactivación cultural y los proyectos que se están ejecutando. Así que muy contento de tenerte, Cintia. Realmente agradecido. Gracias a ti. Tu experiencia, tu expertise, tu trabajo y todo lo que tú has aportado a nuestra comuna. Realmente lo agradecemos con este trabajo y este programa. Así que nosotros vamos a cerrar antes y vamos a acá me dejan una notita el director que tenemos un ganador que estuvo ahí constantemente hablando, conversando y estuvo dejando hasta consejos de cómo podemos ir haciendo otras cositas más en los siguientes capítulos y nos dejó varios comentarios, estuvo muy activo Jorge González, por su participación, estar ahí constante, conversando, dialogando, dejando tu mensaje. Nosotros te premiamos con esta colección de Alejandro Sangüesa que relata historias de nuestra comuna. Así que son libros muy interesantes que resumen nuestra historia parte. Así que te vamos a hacer entrega de este premio por estar comentando nuestro programa. Así que ya tenemos el ganador, se nos fue el premio. Y para cerrar, Cintia, las últimas palabritas y te dejamos ahí la cámara abierta. ¿Ayer? Acá. Bueno, la verdad es que yo, como digo, todo esto ha sido un regalo de la vida. Chiquillos, los felicito. La verdad es que un buen y un gran trabajo que están haciendo. Así que desde acá quiero mandar un abrazo virtual a todos mis alumnos, adultos mayores, que son súper importantes. Ahora quiero también enviar a los maestros, profesores de nuestra comuna y de todo Chile, que sean reconocidos, ¿ya? Bueno, y a mi familia en general, la danza a mí me ha hecho seguir viviendo y ahora con este proyecto que rescatamos en Danza Teatro, Tejido Mar y Tierra, que lo vamos a comentar en algún momento, ojalá que tengamos la oportunidad. Abrazo a todos mis compañeros. Abrazo virtual y harta energía. Y quiero pedir especialmente por Pablo Rivera que vuelva a nuestro pueblo. Lo necesitamos, Pablo. Así que te doy toda mi fuerza y te envío esta energía de Reiki para ti. Así es, Pablito ahí que está en un delicado estado de salud. Nosotros igual le enviamos como programa los saludos y todo el aguante, la fuerza para salir de esa. Lo necesitamos, un gran luchador social que ha estado constante en nuestra comuna y así ha aportado enormemente a nuestra lucha social. Así que te damos los saludos y todas las fuerzas desde acá. Vamos a cerrar, ya se nos fue el programa, pasó volando, estuvimos con grandes invitados, estuvimos con Américo Camaño, estuvimos con Cintia Farfán, conversando, dialogando del quehacer artístico-cultural en nuestra comuna, nos contaron sus historias, anécdotas y cómo fue esta cronología histórica de cómo se fueron desarrollando. Así que estamos muy contentos de ya estar cerrando este tercer programa del capítulo de la temporada de tomeescultura.cl. Síguenos en nuestras redes sociales, tomeescultura.cl y en Facebook Tomé Escultura para que puedas enterarte de qué se viene en el próximo capítulo del día sábado que vamos a estar transmitiendo por en este mismo canal a la misma hora. Así que nos despedimos. Muchas gracias por estar en un nuevo programa de Tomé Escultura. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Woo!